¿Qué pasó en el episodio 60 de Primavera? ¿Estás listo para florecer? Mientras el llanto de Nas llenaba los pasillos del hospital, Ebren se estremecía con cada palabra que le decía. Mientras Ebren se recuperaba del dolor por la pérdida de su bebé, Bahar y Arun supieron la verdad sobre el bebé por Alar. Conmocionada, Arun le dijo a Bahar que Ebren necesitaba saber la verdad. Por mucho que Bahar deseara contarle la verdad a Ebren y aliviar su dolor, se dio cuenta de que hay dolor que supera incluso a la verdad. En el nuevo episodio, mientras la tristeza se apoderaba de los corazones en el hospital, Ebren sacó a Nas del hospital y fue a las tumbas de sus hijos. Mientras Ebren sacaba a Nas del hospital, Bahar llegó en el último minuto para contarle la verdad sobre su bebé. Cuando Ebren escuchó la verdad, simplemente le agradeció a Bahar por decírselo y se marchó en la calma que precedió a la tormenta. Nas, al presenciar una vez más lo que había sido de su hijo, quien se les había escapado por culpa de sus juegos en el cementerio, no pudo soportarlo más y le contó todo a Ebren, pero Ebren ya sabía la verdad. El bebé de Nas no es tuyo. Mientras tanto, Bahar necesitaba la ayuda de Ebren con un caso difícil en el hospital. Incapaz de alcanzar a Ebren por mucho que lo intentara, Arun y Renjin corrieron a socorrerla. El mareo y el dolor crecientes de Ren le impidieron atender el caso, y se retiró. Ebren llegó al hospital gracias al mensaje de Bahar. Ebren se preparó para la cirugía sin rastro de la tormenta que la azotaba, pero justo antes de la puerta del quirófano, sus miedos prácticamente dominaban su mente. Al ver a Ebren retorciéndose de miedo, Bahar hizo todo lo posible por ser una fuerza para el hombre que amaba. Extrayendo su fuerza de Bahar, Ebren entró en la sala de operaciones. En este caso, donde todos los médicos trabajaron juntos, dejaron atrás el dolor, los miedos y los resentimientos, y juntos crearon milagros. Mientras los médicos continuaban con la cirugía, Arun llevó a Renjin a una resonancia magnética debido a unos sospechosos dolores de cabeza. Los resultados revelaron un tumor en el cerebro de Renjin, y Arun no pudo contener las lágrimas. Sepultó sus ansiedades y le contó los resultados a Renjin. En el final del episodio, mientras Ebren luchaba por escapar de las garras de la cirugía, Bahar lo convenció de no rendirse. Juntos superaron otro desafío. Mientras tanto, el último movimiento de Uras reavivó la tensión entre Seren y Uras. La calidez de la noche que Parla y Alar habían preparado para Renjin dio paso a la ansiedad cuando Renjin se desmayó. La pregunta de qué pasaría con los corazones ardientes en medio de tantos milagros elevó la emoción por el siguiente episodio a su punto más alto. No hay nada que no puedas lograr si lo deseas. El tiempo pareció detenerse en aquellos largos y sofocantes pasillos llenos del llanto de Nas. Incluso las luces del hospital parecieron atenuarse. Todos contuvieron la respiración un instante, escuchando atentamente el eco de los gritos de Nas. Pero a quien más le impactaron esas voces fue a Ebren. El dolor de la pérdida de un bebé, el peso de las mentiras y la sombra de su vida desmoronándose ante sus ojos. Todo esto pareció abatirse sobre él a la vez. Cada palabra que Nas pronunciaba dejaba una nueva huella en el corazón de Ebren. En ese preciso instante, Bahar y Arun estaban diciendo la profunda verdad que habían recibido de Alar. El bebé de Nas no era de Ebren. Esta frase les produjo una doble sensación de alivio y decepción. Porque mientras uno decía, se acabaron las mentiras, el otro anticipaba la devastación que Ebren experimentaría. Arun le repetía a Bahar, Ebren debe saber esta verdad. Pero para Bahar, la situación no era tan sencilla. Una verdad no dicha en el momento oportuno podía doler aún más, como un cuchillo. Sobre todo cuando Ebren aún sentía las heridas más recientes. Mientras el dolor se asentaba como una densa niebla en el hospital, Ebren sacó a Nas y la llevó a las tumbas de sus hijos. La expresión del rostro de Ebren en esa escena era de un cansancio indescriptible. Era como si el peso de los años se hubiera acumulado sobre sus hombros y sus rodillas estuvieran a punto de ceder. Bahar, sin embargo, corrió, casi sin aliento, a contarle esta verdad a Ebren. Lo alcanzó justo cuando Ebren estaba a punto de subir a su coche. No tenía intención de ocultarle la verdad. Porque, pasara lo que pasara, no podía permitir que Ebren permaneciera en la oscuridad. Ebren respondió con calma a lo que escuchó de Bahar. Pero esta calma no era aceptación, sino el silencio escalofriante antes de la tormenta. Su rostro era inexpresivo, sus ojos carecían de pasión, solo un vacío cansado. Gracias por decírmelo, dijo, y se alejó. Esta frase transmitía una sensación de distancia que temblaba. En lugar de quedarse junto a Bahar, hablando, gritando o desmoronándose, optó por irse en silencio. Porque a veces el silencio es el grito más fuerte. En el cementerio, Nas se enfrentó al recuerdo de los hijos que habían perdido por culpa de sus propios juegos. Una madre, entre lágrimas, intentó soportar el peso de sus errores pasados.
Incapaz de soportarlo, le contó a Ebren todo lo que sabía. Pero era demasiado tarde. Ebren ya había escuchado la verdad de Bahar. Las confesiones de Naz fueron una señal de que la ira de Ebren finalmente se había calmado. Ya no estaba enojado ni gritaba. Estaba tan herido que ni siquiera podía sentirlo. La ruptura más peligrosa. Mientras tanto, en el hospital, las verdades difíciles de decir, los sentimientos ocultos, las conversaciones inconclusas se enredaban en un nudo enorme. Cuando surgía un caso difícil, Bahar intentaba comunicarse con Ebren, pero Ebren no estaba de humor para contestar el teléfono. Hiciera lo que hiciera, no podía oírlo. La ansiedad en el rostro de Bahar era insoportable. En ese momento, Arun y Renjin corrieron a su lado. El rostro de Renjin estaba pálido y su mareo aumentaba. No estaba en condiciones, pero aún así quería ayudar en todo lo posible. Aún así, no pudo resistirse y se vio obligada a retirarse. Justo cuando parecía que todas las puertas se habían cerrado, el mensaje de Bahar llegó a Ebren. Ebren llegó al hospital con el corazón hecho un desastre y la respiración entrecortada. Le temblaba la mano mientras permanecía en la puerta del quirófano. Esa puerta ya no era solo la puerta de un quirófano para él. Era la puerta a sus pérdidas, sus traumas, sus miedos. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, los miedos que resonaban en su mente lo detuvieron. Se detuvo, sin aliento. Toda su nobleza se había derrumbado, y parecía un niño perdido en su interior. Y en ese momento, Bahar apareció a su lado. No gritó, no se quejó. Simplemente permaneció a su lado. Una presencia tan fuerte que incluso podía unir los pedazos rotos dentro de Ebren. El apoyo silencioso de Bahar era como la esperanza más poderosa. Ebren halló fuerza en esos ojos y cruzó la puerta. Todos en el quirófano estaban juntos. Esta vez, nadie había traído consigo resentimientos, dolor ni rencor. Todos dejaron todo esto atrás y se concentraron únicamente en luchar por su vida. La determinación en el rostro de Bahar, la meticulosidad de Arun, la concentración serena pero aguda de Ebren. Todos respiraban al unísono en ese momento. Se movían como uno solo, no como un equipo. Mientras tanto, Arun se tomó en serio las quejas de Renjin y la llevó a hacerse una resonancia magnética. Cuando llegaron los resultados, el rostro de Arun palideció al instante. Renjin tenía un tumor cerebral. Por mucho que esta información lo conmocionara como médico, el miedo a perder a la mujer que amaba lo golpeó con la misma fuerza. Se tragó las lágrimas antes de que le resbalaran por las mejillas, pero el dolor en sus ojos era evidente. Aún así, intentó aparentar fortaleza al acercarse a Renjin. Había una calma temblorosa en su voz. Cuando se lo contó a Renjin, en realidad se estaba derrumbando por dentro. El tiempo siempre fluía de forma distinta en el quirófano, pero esta vez fue aún más lento. Los minutos transcurrían lentamente, todos trabajando sin descanso. A pesar de la tormenta que sentía en su interior, las manos de Ebren se movían con una calma sorprendente. Era como si, aunque su corazón estuviera destrozado, su profesión le diera un nuevo ritmo, su responsabilidad lo sostuviera. Bahar, sin embargo, permaneció a su lado, apoyándolo aunque solo fuera con el rabillo del ojo. El vínculo invisible entre ellos se sintió con más fuerza que nadie durante la cirugía. Era algo indescriptible, indescriptible. Esa solidaridad silenciosa que realmente llamamos de corazón a corazón. Afuera, Arun se había encerrado en sí mismo tras conocer los resultados de Renjin. Incluso las frías luces de la sala de resonancia magnética parecieron palidecer aún más a Arun en ese momento. Aunque intentó disimular la ansiedad que sentía, el vacío en sus ojos reflejaba la profunda conexión que sentía por Renjin. Renjin, a su vez, pareció leer la verdad en los ojos de Arun. Al enterarse de la noticia, él también guardó silencio por un momento, sin decir nada. Como si buscar palabras fuera innecesario, porque a veces lo que se ve en los ojos supera con creces el peso de las palabras. Mientras tanto, la tensión había vuelto a aumentar entre Seren y Uras. El último movimiento de Uras, quizás correcto o incorrecto, acorraló a Seren. Seren, impulsada por la creciente ira que la embargaba, estaba a punto de estallar. A medida que el frágil equilibrio en su relación se hacía cada vez más evidente, la actitud de Uras lo complicaba todo aún más. Su escena era como otra faceta de la carga emocional del episodio, esa dramática lucha entre dos personas perdidas en el amor, que buscan una salida intentando comprenderse. Sin embargo, la velada que Parla y Alar habían preparado contenía una calidez completamente diferente. Fue una pequeña sorpresa para Renjin, un soplo de aire fresco, una pequeña sonrisa, algo para evitar que se sintiera sola. Pero esos cálidos momentos se vieron truncados por el repentino desmayo de Renjin. El miedo en el rostro de Parla,
el pánico de Alar, la repentina carrera de Arun hacia Renjin. En ese momento, el mundo de todos se tambaleó de nuevo. Porque a veces, momentos de la vida que confundimos con alegría pueden verse destrozados por la conmoción que le sigue. La lucha de Baar y Ebren en el quirófano continuó. El tiempo parecía fluir solo según sus corazones. Cuando Ebren se detuvo un momento, Baar se inclinó a su lado, y en silencio, le dio fuerzas. Incluso las expresiones faciales captadas por las cámaras en ese momento penetraron al público. Esa sombra teñida de miedo en el rostro de Ebren. Los ojos de Baar que decían, «Estoy aquí». Todo se transmitió sin palabras. Las palabras de Baar, «No hay nada que no puedas lograr si lo deseas», fueron el reflejo más poderoso de ese momento. Porque por muy fuerte y exitoso que sea Ebren como médico, algunas heridas pueden atraparte cuando menos te lo esperas. Baar, sin embargo, se negó a dejarlo caer en ese pozo oscuro. Este apoyo, este toque sanador, fue quizás el momento más crucial que demostró por qué estaban tan profundamente conectados. A medida que la cirugía avanzaba con éxito, la tensión en los rostros de todos disminuyó ligeramente. Pero en realidad, la carga interior de nadie había disminuido. Cada uno llevaba su propia tormenta en otro rincón. El desgarramiento de Ebren, el miedo de Arun, la enfermedad de Renjin, la ira de Seren, la responsabilidad de Baar. Todos eran como piezas de un nudo enredado y complejo. Al terminar la cirugía, Ebren no pudo hablar ni moverse por un rato. Al salir, su rostro aún mostraba la expresión de un hombre destrozado. Baar lo siguió y le tocó suavemente el brazo. «No te rindas», dijo en voz baja. Ebren cerró los ojos y respiró hondo. Porque esas palabras fueron como una luz que iluminaba la oscuridad de su interior. A veces, una persona puede volver a la vida con una sola frase. Las emociones en los momentos finales de este episodio fueron tan intensas que incluso el corazón del espectador se encogió. Por un lado, Renjin, luchando contra la enfermedad, Arun intentando aferrarse a ella. Por el otro, Ebren, aún cargando con el peso de la verdad. Por el otro, el corazón fuerte pero cansado de Baar intentando cargar sola con la carga de toda esta gente. Los altibajos de Uras y Seren. La desesperación de Parla y Alar. Y en medio de esta tormenta, una sola frase permaneció en la mente. «No hay nada que no puedas lograr si lo deseas». Esto parecía estar dicho no solo a Ebren, sino a todos los que habían resultado heridos en el episodio. Porque todos tenían sus propias luchas. Todos tenían sus propios corazones rotos, sus propios miedos, su propio dolor. Pero esa frase estaba llena de esperanza. Pareció conmover incluso los corazones de la audiencia. El episodio no fue un final que terminaría con preguntas, cerró con una curiosidad desgarradora, un suspenso que dejó un vacío interior. ¿Quién sanará en esta historia? ¿Quién se romperá? ¿Quién se fortalecerá? Todas estas respuestas se esconden en el próximo episodio.